El Titanic. Este fue uno de los barcos más grandes y lujosos que se haya podido construir, aunque en realidad ese no es el motivo por lo cual este tiene un lugar en la historia, sino más bien por su hundimiento en el año 1912, historia que casi todos conocemos, gracias a la película, que fue realizado en el año 1997. Recordemos que el Titanic zarpó desde Inglaterra, con dirección a Nueva York, pero sin embargo este no llegó a su destino, porque este se impactó con un iceberg a las 11:40 de la noche de un 14 de abril. Aunque este barco no se sumergió de inmediato, sino que transcurrieron 2 horas con 40 minutos entre su colisión y su hundimiento total. El Titanic transportaba entre sus pasajeros y tripulación un total de 2.223 personas. De todos estos, únicamente sobrevivieron 706 por una cuestión de estética y muy seguros de que este barco no podía hundirse. Al Titanic únicamente se le instalaron 20 botes salvavidas de los 64 que en realidad pudo haber llevado. Existía un barco que viajaba cerca del Titanic justo en el momento de su impacto. Este fue el barco Californian. Este barco no llevaba ningún pasajero, solamente aparte de su tripulación, y aunque el capitán de este barco fue muy criticado por no haber ayudado al Titanic, pero sin embargo, él declaró que aquella noche, a las 10:20, el Californian se encontró en una zona de iceberg, por lo que decidió detener el barco, por lo que no tenían prisa y priorizaron la seguridad de los tripulantes. Al mismo tiempo, ordenó a su telégrafo que advirtiera de ese peligro a los barcos cercanos. Debido a su cercanía, el mensaje llegó rápido y con fuerza al Titanic, pero la respuesta del operador del Titanic fue: cállate, estoy muy ocupado. Y es que en verdad el operador del Titanic estaba muy ocupado, ya que tenía una larga lista de mensajes que los pasajeros querían enviar, avisando principalmente que pronto llegarían a su destino, pero aún así se hizo llegar este mensaje al capitán del Titanic, pero sin embargo este no le tomó importancia, y los tripulantes del Californian se fueron a dormir a las 11:20. Curiosamente, el último en dejar su puesto fue el radiotelégrafo, quien dejó de transmitir y apagó su aparato a las 11:35, y solamente 5 minutos después, el Titanic colisionó con un iceberg. Después de este percance, el operador del telégrafo pidió ayuda al Californian, pero sin embargo ya no obtuvo respuesta. Por ello, la segunda opción fue el Carpathian, pero sin embargo este se encontraba a 4 horas de distancia. Horas después, a las 4:16 de la mañana, se vio las luces de bengala de un gran barco. Este se trataba del Carpathian, que por fin había llegado para el rescate del Titanic, y cuando el capitán del California por fin despertó, mandó también a despertar al operador del radiotelégrafo para poder averiguar qué es lo que había sucedido. Al prender el telégrafo, recibieron un mensaje avisándoles que el Titanic se había hundido. Luego de ello, el capitán ordenó inmediatamente dirigirse a ese lugar, pero sin embargo llegaron a las 8:40 de la mañana, solo para poder observar que el Carpathian se retiraba con los sobrevivientes del Titanic. El hundimiento del Titanic fue en la madrugada del 15 de abril del año 1912, pero sin embargo, durante más de 73 años, no se supo dónde estaban los restos del barco, y fue tan solo hasta el 1 de septiembre de 1985 donde se pudo encontrar el lugar preciso donde descansaba el Titanic, que era el Atlántico más lujoso. Ahora sabemos que se localiza en las islas de Terranova, en Canadá, a más de 3.800 metros de profundidad. Se dice que se tenía un simulacro para poder abordar los botes salvavidas el 14 de abril, el mismo día de su hundimiento, pero sin embargo este simulacro nunca se realizó porque el capitán lo canceló y aún se desconoce su motivo. Y algo muy curioso es que el escritor Morgan Robertson escribió una novela llamada Inutilidad, la ruina del Titán, y este cuenta la historia de un enorme transatlántico llamado Titán, que sería el crucero más grande construido, la cual estaba lleno de lujos para sus pasajeros millonarios. En la novela se cuenta que el Titán contaba con la más alta tecnología de su momento y que este era prácticamente insumergible, pero sin embargo este enorme barco se hundiría en el océano Atlántico luego de colisionar contra un iceberg, y muy pocas personas habrían logrado sobrevivir debido a que este no tenía suficientes botes salvavidas. Y aunque puedas pensar que esta es una novela sin mucha imaginación y que está inspirado en la famosa tragedia que todos conocemos, pero no, sorprendentemente, ya que esta novela fue publicada en 1898, es decir, 14 años antes del hundimiento del Titanic. Mucha gente aseguró que esta novela era una profecía que contaba lo que años después sucedería en el año 1912. Entre los pasajeros que se encontraban en este barco, se encontraban 13 parejas que se encontraban en su luna de miel, y tal y como vimos en la película, un sacerdote se mantuvo siempre rezando durante el naufragio del Titanic. Aunque este tenía un lugar asegurado en el bote salvavidas, él se negó a subir. Este decidió quedarse en el barco, dándoles tranquilidad y absolución a muchos pasajeros. Se tiene registro de que tan solo un mexicano iba en el Titanic, pero este era un político. Este cedió su lugar en un bote salvavidas a una mujer llamada Elizabeth Ramen, después que ella le contara que su esposo e hijos lo esperarían en Nueva York, y el político, conmovido, le
le cedió su lugar, pero pidiéndole que éste visitara a su esposa, que vivía en Veracruz, México, para poder contarle lo sucedido. Por su parte, ella logró sobrevivir y cumplió la petición del político, pero luego de tomarse un largo tiempo, ya que ella acudió a Veracruz en el año 1924, es decir, 12 años después del hundimiento. Aunque seguramente pienses que se tardó porque estaba con su familia, la realidad es que no, ya que años después se supo que aquella mujer no tuvo ni esposo y tampoco hijos, y esta mujer pasó a la historia como la única persona que logró engañar a un político. Una leyenda cuenta que un pasajero decidió viajar en el Titanic para poder superar el trauma que le había dejado el hundimiento de otro barco en el año 1871, pero a lo cual él había sobrevivido, pero irónicamente no logró superar su trauma, ya que en esta ocasión él no logró sobrevivir. Uno de los lujos y privilegios que podían tener los pasajeros de primera clase era un lugar reservado para sus mascotas. Se tiene registro que a bordo del Titanic viajaban 12 perros, de los cuales únicamente llegaron a vivir 2, pero estos canes no viajaban gratis, ya que sus dueños tenían que pagar un precio extra por ellos, la misma cantidad que pagarían por su hijo, y el costo incluía un lugar exclusivo en la zona F. Este espacio también contaba con varias comodidades, incluyendo un sistema de calefacción para que estos canes no pasaran frío. En la actualidad se viene construyendo el Titanic 2, el cual será idéntico al anterior, solo que este contará con la última tecnología, con casino, aire acondicionado, wifi, una piscina, ubicación satelital, sistema de navegación principal y muchos botes salvavidas. Déjanos en los comentarios tu opinión, y ya sabes que para más videos como este, suscríbete y dale me gusta a nuestra página.